Ante todo, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros, todos. En el presente trabajo vamos a desarrollar un ejercicio aplicando lo que es el análisis sísmico estático y empecemos. Como objetivo, lo que tenemos es efectuar un predimensionamiento sencillo, lo que es de vigas, columnas, zapatas y losas. También lo que se tiene que hacer es el metrado de cargas, calcular el peso de toda la edificación según la norma, es 0,30. También lo que se tiene que hacer es determinar la ubicación del centro de masas considerando su excentricidad accidental según la norma, también es 0,30. Efectuar un cálculo de lo que es la edificación mediante el análisis estático, analizarlo en 3D con direcciones del sismo en X y en Y, efectuando también el control de distorsiones y determinando las fuerzas internas de los elementos donde sucede cada efecto. Como especificaciones tenemos que las dimensiones en planta de nuestro, según los datos que del coordinador, en este caso mi persona, se ha considerado que se va a trabajar en una planta típica B, donde su L1 es de 4 metros, su L2 de 5 metros, su L3 de 6 metros, que esta es la luz mayor. Se ha considerado también la resistencia al concreto 210, el acero, la resistencia al acero 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. El área techada de nuestra edificación es de 192 metros cuadrados y es un sistema porticado. La zonificación, según la norma, zonas sísmicas, Tumbes, donde me encuentro actualmente, se encuentra en la zona 4, donde se va a tomar un valor de Z de 0,45. El tipo de suelo que se considera para este ejercicio es un suelo rígido. Según la norma 0,30, se estipula que para este suelo la resistencia a compresión no confinada será mayor o igual que 500 kilopascales. Como se puede apreciar, el valor del factor S para este suelo es 1. Ahora observamos una vista en planta de la estructura, donde se puede apreciar en el eje X que su luz mayor es de 6 metros y en el eje Y su luz mayor es 4. La vista en elevación típica de esta estructura se aprecia que tenemos una altura total de edificio de 17.5 metros y la altura de piso de 3.3 metros, considerando también un desplante de 1 metro. El ancho de esta edificación es de 16 metros. Para el predimensionamiento de losa aligerada, se toma, como según norma, se toma que se considera que cuando las luces máximas están entre 5 y 6.5, se va a tomar una altura de losa de 0.25 metros según la norma. Y como se puede apreciar aquí, la luz máxima de esta edificación es de 6, tanto para el eje X. Por lo tanto, según fórmula, para encontrar la altura de losa, es la luz mayor sobre 25, que sería 6 la luz mayor sobre 25, sería 0,24, pero aquí se ha redondeado a 25 centímetros. Por lo tanto,
en la losa se va a tomar la altura del ladrillo de 20 centímetros y el revestimiento de concreto de 5 centímetros. Para las vigas transversales y longitudinales. Considerando la norma de 0.30, se dice que para hallar el peralte de la viga es 1/8 a 1/12 por la luz libre, y en donde el ancho mínimo tiene que ser 0.25 para evitar a cangrejeras. En este caso, en práctica, según lo estudiado, se tiene que sacar un porcentaje de lo que es 1/1/8 a 1/12 el promedio que diga es 10, un décimo. En este caso, L, que es la luz mayor, 6 décimos, debería ser el peralte de la viga de 0.60 centímetros, de 0.60 metros. Para hallar la base de la viga, se toma la mitad de lo que es el peralte, que esto es 30 centímetros. Por lo tanto, la sección de nuestra viga será 30 por 60. Ahora, para el dimensionamiento de las columnas, se ha considerado trabajar en Excel, en esta plantilla, donde se va a resaltar lo que es el área tributaria, la carga de servicio. Para hacer el cálculo del área tributaria, lo hemos hallado por AutoCAD, y para cada columna se ha encontrado sus áreas tributarias, que todo el área, la sumatoria de esas áreas tributarias tiene que ser 192. Hemos considerado lo que es la carga de servicio para cada columna. En este ejercicio tenemos esquinadas excéntricas y las céntricas, como se observa, en donde las columnas céntricas son las que van a resistir mayor carga, que como vemos aquí, que es las dimensiones de las columnas céntricas son de 35 por 55 centímetros. Ahora, cómo se halla la carga de servicio para cada columna es sencillo. Se aplica esta fórmula, que es la multiplicación de la categoría, en este caso 1000, por el área tributaria, en este caso 5 metros cuadrados, por el número de pisos, que son 5. Aquí está la carga de servicio, es un factor según norma. El área de la columna va a ser 340,14 centímetros cuadrados, en donde así a través de esta plantilla de Excel, se ha trabajado y se ha guiado para encontrar este resumen. Se ha considerado que vamos a trabajar con una columna de 30 por 50. Para zapatas aisladas también se ha trabajado considerando la plantilla de Excel y anterior, para hallar lo que es el área de las zapatas, que es mayor o igual a la carga de servicios, por un K, que es un factor, y por el Q admisible. La carga de servicio viene a ser igual, como se ha trabajado en la de columnas, que es también la carga por el área tributaria, por el número de pisos. En este caso se va a considerar un K de 0,9 por el suelo, que es rígido. Tenemos la categoría, que es 1000, también por norma. Entonces, el Q admisible que se va a tomar en cuenta según norma y según el suelo y según la zonificación de donde estamos, se va a tomar un Q admisible de 50.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado.
realizando la tablita en Excel, tenemos un resumen donde se va a considerar zapatas céntricas, excéntricas y esquinadas, la céntrica va a ser de 2 por 2 metros, la excéntrica también, y la esquinada de 1 por 1 metro. Ahora le doy el pase a mi compañero. Para continuar con la exposición, voy a explicar lo que es el metrado de cargas. De acuerdo a la norma E030 del 2016 del Reglamento Nacional de Estructuras, nuestra edificación es de categoría C, que tomará un 25% de carga viva, de lo cual la fórmula nos dice que vamos a tomar el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Los datos de nuestra edificación serían el 25 centímetros de losa aligerada, columnas de 50 por 50, el área techada de 192 metros cuadrados, las alturas entre piso de 3.3, tanto del 2, 3, 4 y quinto piso, las vigas de 0.50 por 0.70 y el peso de concreto que es 2.4 toneladas metro cúbico. Acá tenemos un cuadro resumen, el cual nos da las cargas muertas y las cargas vivas de cada piso. Esto en cada piso se toma el peso de la viga, tanto en X y en Y, el peso de la losa y de la columna para hallar la carga permanente, y que sería 174 en el primer piso, la carga permanente, y la carga viva que vienen a ser 12. Eso lo hacemos en los pisos consecutivos y así obtenemos los datos encontrados en el cuadro. Ahora, para hallar según la fórmula, el PG, que viene a ser el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, se agregan estos datos que hemos obtenido y tenemos los datos en el cuadro. Hacemos la sumatoria correspondiente y hallamos el peso total de toda la edificación, que vienen a ser 848.04 toneladas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá tenemos el análisis estático. Son algunas fórmulas que vamos a utilizar para hallar este análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Para comenzar, tenemos el centro de masa inicial. Tenemos la fórmula que es la sumatoria del PI por el XI entre la sumatoria del PI. El PI viene a ser el peso de columnas, el XI viene a ser la distancia desde el eje 0, que se encuentra tanto en X como en Y, y tenemos entre columnas. Por ejemplo, la primera viene a ser a 0.25, la segunda 5.25, la siguiente a 11.25 y la siguiente 16.25, y así se repite. Hacemos esa multiplicación, tanto el PI por el XI, ya obtenemos estos datos, hacemos la sumatoria correspondiente, son 832.92, y eso se divide entre la sumatoria de columnas. Eso nos da 8.25 en X, hacemos lo mismo en Y y nos da 6.20. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí seguimos con el centro de masa final. Para el centro de masa final necesitamos la excentricidad accidental, lo cual sacamos de la distancia tanto en X como en Y. En X tenemos 16 metros, eso lo multiplicamos por el 5%, que es por norma, que es 0,05, y así obtenemos la excentricidad accidental. En X tenemos 0,80 y en Y tenemos 0,60. Le sumamos eso al dato que obtuvimos anteriormente del 825, le sumamos 0,80 y le restamos 0,80 y tenemos 9,05 y 7,45. Y en Y hacemos lo mismo, con el otro dato que obtuvimos en Y, que es 0,60. Después seguimos con el centro de rigidez. Ya, para allá el centro de rigidez obtenemos los datos de columna, tanto el ancho como la base por altura, la altura de entrepiso, y tenemos el coeficiente de módulo de elasticidad. Ya. Para allá el K rígido es por fórmula 12 por la elasticidad por la inercia entre el L al cuadrado. Y así tenemos los datos. Entonces, para allá las fórmulas tenemos tanto en X y en Y, que es la sumatoria de KI por XI por el KI de Y. Y así obtenemos los resultados.
Puedes pasar a otra página. Ya. Aceleración espectral. Esto es por norma también. Es una fórmula donde tenemos el Z, que es la zona donde se está trabajando. Tenemos el U, que es el uso, el C, que es el coeficiente de sismo, el S, que viene a ser lo que viene a ser el tipo de suelo, y el R, que es el coeficiente de reducción, que viene a ser 8. Tenemos todos estos datos, lo ejecutamos y nos sale 2.02. La cortante basal que obtenemos, que multiplicado por el total del peso, que viene a ser 192.22, que es la cortante basal. De ahí sigue el periodo fundamental, que viene a ser la fórmula de H sub n entre CT, que por reglamento tenemos que el CT viene a ser 35 para las edificaciones de elemento de resistencia en la dirección considerada como únicamente porticado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el coeficiente alfa se halla de cada piso multiplicando el peso por la altura. Y tenemos acá el siguiente, que viene a ser la sumatoria tanto del peso por la altura de cada piso, que total. Para hallar el alfa final es el que obtuvimos primero, que son 585.06, entre los 8.332.24, y así tenemos el primer alfa del primer piso. Ahora, acá hay depende, de acuerdo a norma, el coeficiente no tiene que sobrepasarse de los 0,007. Entonces ya tenemos la sumatoria y hacemos en todos los pisos la misma fórmula, y así obtenemos los datos que se encuentran aquí. Fuerza del sismo por altura. La fuerza del sismo por altura son los datos que obtuvimos en el metrado de cargas de cada piso. Eso se multiplica por la altura entre piso, que se encuentran en la tabla de abajo, y así lo multiplicamos también por el coeficiente que hemos obtenido acá en la tabla del coeficiente de alfa, y así tenemos las fuerzas que se van a ejercer en cada piso, tanto del primer piso hasta el quinto piso. Contra mayor sea más alto sea el piso, vamos a tener mucha más fuerza, porque la edificación se vuelve más esbelta. Bueno, muchas gracias. Le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, los datos para ingresar en el programa de SAP 2000, estaríamos contando con lo que sería los datos tanto de la edificación de 17.50 de altura total. También tenemos lo que vendría a ser la altura de cada uno de los pisos, la distancia entre columnas, y tendríamos que es una losa aligerada unidireccional con 0.25 de altura. La viga, su dimensión va a ser de 0.50 por 0.70 y la columna va a ser de 50 por 50, ya que estas medidas son modificadas, ya que estaría cumpliendo con los requerimientos que tenemos. Una vez ingresados los datos en el programa, tendríamos el análisis sísmico estático, que tendríamos una distorsión de 31.14 en el eje X, contaríamos con otro de 30.63 en el eje Y. Estos datos de distorsión se tiene por lo que vendría a ser un concreto armado de 0.007 como tolerancia máxima. Se podría ver en la tabla, tanto que de nudo A a nudo D, cada una de las distorsiones que se tiene y si estarían cumpliendo, con que sean menores de lo pedido. En las fuerzas internas máximas, como la axial máxima, contamos con una de 23.63 y contamos con otra de 27.98, localizada en lo que viene a ser el primer piso. En las fuerzas cortantes máximas tenemos en el segundo piso
8.97 y otra de 8.85. También tenemos en los momentos máximos, como se podría ver en el primer piso, una de 18.5 y contamos también con el otro máximo. En total, las fuerzas internas máximas estarían contando tanto en el eje X como en el eje Y, de 23.63, de 8.97, de 19.09, tanto en eje X y en el eje Y de 27.96, de 8.85 y por último 18.5 unidades metro. Le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Continuando entonces con la exposición. Ahora vamos a ver lo que es los resultados del análisis estático por ortogonalidad. Como podemos ver, en el análisis estático se ha empleado lo que es el 100% en la fuerza en X y el 100% de la fuerza en Y. Para la ortogonalidad solamente se va a emplear lo que es cuando se trate de analizarlo en la dirección en X, se emplea el 100% de la fuerza en X, pero en el caso de Y solo se aplica el 30%. Y lo mismo sucede cuando se va a analizar en la dirección en Y, en el eje Y. Se va a aplicar el 100% de la fuerza en Y, pero para analizarlo en X solamente se aplica lo que es el 30%, como se puede ver aquí. Para poder ingresar en el análisis estático por ortogonalidad, se van a crear combinaciones de carga nuevamente, ¿no? Y como se puede observar, aquí se está modificando, ¿no? En X es el 100% o el factor es 1 y para Y es 0,3, como se mencionó anteriormente. Lo mismo va a pasar para una modificación, para una combinación de carga en Y. El factor va a ser 0,3 en X, mientras que en Y va a ser de 1. Y bien, aquí hemos podido llegar a lo que son los resultados del análisis estático por ortogonalidad. Nuestra norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice de que hay parámetros que se deben cumplir. Hay ciertos parámetros como para madera, para albañilería, para acero. En nuestro caso, como es una estructura aporticada de concreto armado, nos da un límite de que la distorsión no debe pasar de 0,007 metros. Y eso es lo que se debe cumplir. En nuestro análisis y en nuestro modelamiento, con las predimensiones de vigas de por 0,50, la distorsión sobrepasaba de acuerdo al límite. Entonces se planteó modificar esas dimensiones y con unas vigas de 0,50 por 0,70 y columnas del lado de 0,50, se logró a los siguientes resultados, que son como los que se puede visualizar aquí, ¿no? En el nudo A, en el nudo A y D, se pudo ver un desplazamiento de 31.45 milímetros en el primer piso. En el segundo piso, de 50.64. En el tercer piso, de 67.06. Y en el cuarto piso, de 79.71. Y en el último piso, de 87.34 milímetros. Eso es el desplazamiento en cuanto en el eje o en el sismo en X. Entonces, como se puede ver, las distorsiones de esos nudos, pues, son de menores a 0,007. Y lo mismo sucede en el nudo BAC. Tenemos desplazamientos de 34.83, 55.98, 74.04,
87.94 y finalmente 96.29. Vamos a comprobar las distorsiones de entrepiso detalladas son menores a 0,007. Por lo tanto, cumple de acuerdo a nuestra norma. Y lo mismo va a pasar cuando se evalúe el sismo en el eje Y. Tenemos los desplazamientos del piso 1 de 31.43, en el piso 2 de 49.49, piso 3 65.46, piso 4 de 77.75 y piso 5 85.33. Las distorsiones sale de entrepiso, comparándolo con lo que nos dice la norma, sale menor, 0.006, 005, 004, 002, 005. Por lo tanto, también cumple. Y en el nudo de IC, los desplazamientos que tenemos por piso 1 es de 32.5 milímetros, en el piso 2 51.57 milímetros, en el piso 3 67.65 milímetros, piso 4 80.33, piso 5 tenemos de 88.14. Que son los desplazamientos a lo estipulado. Eso quiere decir que nuestra distorsión entre pisos también cumple por el análisis por ortogonalidad. Bueno, tenemos también lo que son las fuerzas internas, así como en el desplazamiento se pudo observar por las gráficas y los momentos máximos. Y como se puede visualizar aquí en el cuadro resumen, en el sismo en X, la fuerza axial máxima es de 31.7 toneladas, mientras que en Y es de 29.76 toneladas. La cortante máxima que se visualizó en X es de 8.03 toneladas y en Y es de 8.64 toneladas. Y finalmente, los momentos máximos que se visualizó por ortogonalidad es de 17.07 toneladas metros y en Y es 18.05 toneladas metros. ¿Eso que nos da para concluir? Tenemos que las dimensiones halladas en el predimensionamiento que se realizó al principio fueron de 30 por 50 para las columnas y de 30 por 60 para las vigas. Y como resultado dio que no cumplía con las distorsiones de entrepiso. Entonces se tuvo que modificar estas dimensiones para que puedan cumplir precisamente con las derivas estipuladas de acuerdo a la E030. Entonces también podemos deducir que si damos una mayor dimensión a los elementos estructurales, obviamente vamos a tener una mayor rigidez en la edificación. Y bueno, otra manera de poder también cumplir o de controlar aquellas distorsiones es utilizando algunos arrastres metálicos, ¿no? Pero que bueno, en nuestro caso por la evaluación no se utiliza. Eso es todo. Muchas gracias.